estaba comentando, es que a Ismael Guzmán ganan los adeptos y con ellos hace el inicio de la lucha armada, es decir, las acciones desarrolladas a partir del año 80. Es un lavado de cerebro. Efectivamente, pero ¿qué ocurre en el siglo XXI? Que los profesores, al ser liberados, mejor dicho, los elementos terroristas que fueron sentenciados y cuya condena le fue rebajada, salieron en libertad y regresaron al sistema educativo. Y teníamos el problema de que a nivel educativo, en primaria, secundaria y universidades, muchos siguen pregonando el pensamiento Gonzalo. Ahora, yo quiero preguntarle, el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿qué tanto daño hizo en toda esta causa al llamarle, por ejemplo, entre otras cosas, conflicto armado interno en vez de terrorismo? Claro. De eso se aprovecha precisamente el Movadef, en el lenguaje, en el cambio de las palabras. Porque, imagine usted, había una Alemania comunista y una Alemania no comunista. ¿Cómo se llamaba la parte de Alemania comunista? República Democrática Alemana, ¿no? Y ese es el problema, que la palabra democracia, cada quien le da la interpretación y ahora se dice, ¿no? La democracia es lo que habla el pueblo y el pueblo es el que manda. ¿Cómo? Y acabo de estar en una reunión donde todos los asistentes que son del pueblo, ¿no?, desean terrorismo, nunca más en el Perú, ¿no? ¿Cómo interpreta usted que un miembro fundador del Movadef, César Tito Rojas, vaya a reunirse con Guido Bellido? Uno se puede reunir con quien le dé la gana, pero el problema que vemos en este poder ejecutivo es que no solamente se reúnen para discutir, confrontar y a lo mejor corregir rumbos, al contrario. Estamos viendo que nuestra administración pública está siendo cubiertas con personas con un amplio prontuario. Prontuario no es una situación de una hoja de vida normal. Incluso hay violaciones de normas legales. Por ejemplo, he sido congresista y he visto, conozco mejor dicho, las normas que regulan a la Dirección de Inteligencia Nacional, ¿no? Y no debe tener antecedentes. Y ponen a alguien que ha tenido 2 condenas. Y que su retiro, si bien ha sido por renovación de cuadros, ha sido desaprobado incluso en los exámenes de ascenso. Es decir, teniendo tantos excelentes elementos dentro de una institución como es mi policía, se coge este tipo de prontuario, de currículo. Sí. No debe ser. La vida cuenta que creímos haberle ganado la guerra definitiva a Sendero Luminoso y claramente no es así. Tenemos que seguir en ella. ¿Cuál sería su principal recomendación en el curso de acción que debemos seguir? He leído el Twitter, porque no lo he escuchado, dicen que a lo mejor es mudo, al señor presidente que está nombrado, electo por este Jurado Nacional de Elecciones. Pero he leído su Twitter, y qué bonito. Pero a las personas y a los líderes, sobre todo a los líderes, se le conocen por sus obras, no por sus palabras. Entonces, en cuanto a sus palabras, ya he dicho muchas contradicciones, tanto en campaña como siendo presidente. Sí. Y en las obras solamente ofrece dádivas, bonos, regalos, premiaciones que van a ir destruyendo las reservas económicas de nuestro país. Y me hace recordar mucho el pensamiento de Gonzalo, que decía, hay que llevar el país a la quiebra, porque cuando el ciudadano, cuando el pueblo tiene hambre, cuando el campesino tiene hambre, es capaz de pensar en revolución. Entonces, no debemos esperar que
esta relación de bonos, regalos, genere esa cultura del comechado, Sí. del zángano. Sí. Quiero terminar preguntándole una curiosidad personal mía respecto a la captura puntualmente de Guzmán. Si cuando capturaron a Arana, a Luis Alberto Arana, el camarada Manuel, fue puntualmente lo que él divulgó que permitió llegar definitivamente a la casa. Yo quería resaltar que con respecto a Arana, era legalmente el que conducía la Academia César Vallejo, también un sector de la educación que los preparaba para ingresar a las universidades. ¿Y cuál era el vínculo con Sendero Luminoso? Que ellos iban dentro de la academia separando a los elementos que tenían esa condición de revolucionario, de cambio social. Y ahí los iban preparando en las llamadas escuelas populares. Ahora bien, cuando estamos en el proceso investigatorio de Arana Franco, habíamos detenido a su esposa. La prueba de que su esposa estaba comprometida era, de hecho, un delito porque tenía documentos de identidad falsificados. Entonces eso es delito contra la fe pública. Sí. ¿No? Y tenía un hijo recién nacido. Y cuando yo revisaba junto a los interrogadores, la caja donde tenían las fotografías, a mí, como japonés que soy, me gusta mucho la fotografía, ¿no? Y en ese tiempo yo veía las fotos y era una exageración, porque yo tengo hijos, pero cuando eran pequeños les tomaba fotos, pero no en esa cantidad. Tenía 2 cajas de leche Gloria llenas de fotos de su bebito. Entonces se me ocurre comentar en voz alta: ¡Ey, qué bonito! ¡Ah, carajo! Acá está trinchudito como su papá. Y su papá desviaba la atención para mirarme. Acá lo agarro. Y le digo, ¿no? Podemos hacer una negociación. Usted se somete a la ley de arrepentimiento y en estos momentos sale su esposa para que cuide a su hijo. Porque su esposa, al ser culpable de este delito, por lo menos, de falsedad ideológica, en ese tiempo, por lo menos teníamos ese delito, ¿no? Los 2 padres alejados, se va Sí. a una casa de menores. Así es. O a un familiar. Bien, no sabía eso. Muchísimas gracias por estar acá esta noche, general, y muchísimas gracias por su servicio a este país. Gracias a usted por la invitación. Gracias, eterno. Y yo me debo a la ciudadanía, soy policía, estoy en situación de retiro, pero con el lema Dios, patria y ley, y como buen detective, con honor y lealtad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y al volver, el ex premier